escuchando y observando que hubieron bastantes personas que participaron en la clase anterior que no pude acompañarlos. Y pues siempre como recomendación coloquen aunque sea un nombre y un apellido para identificarse, porque hubieron bastantes personas que participaron, pero no nos fue posible anotarles ahí para su puntito extra, ¿verdad? Porque no tenían su nombre completo. Entonces, esos puntitos a ustedes les van sirviendo en algún momento para que puedan llegar al 100, ¿verdad? Si les hiciera falta algún punto o algo, con eso nosotros complementamos. Y entonces, en la conclusión que pudimos llegar con los videos que vimos y que fue la primera pregunta que se les hizo en su cuestionario, de qué fue lo que pensó Platón cuando hizo lo del estado ideal, que en síntesis era pues el conflicto político que existía en ese tiempo. Pero ustedes tendrían que tener una definición, como les indicaba, que siempre es importante que sepamos la definición de las palabras para ir amarrando todo en conjunto de lo que es el desarrollo del Estado. Entonces, para ustedes, ¿qué es la política? ¿Alguna persona que quiera participar de cuál es su concepción de política o qué entiende por política, más o menos? ¿Alguien voluntariamente? Si no, ya saben que vamos a decir aquí aleatoriamente a dos colaboradores que nos quieran dar un concepto de política. Buenas. Gracias. Buenas noches, Homero. Sí, yo creo que la política en principio es como un sistema, es una forma que tiene como principio, como fundamento la gobernanza. Yo creo que política va desde por ahí, a gobernar a todo nivel, porque cuando hablamos de temas políticos, no estamos hablando solo de la presidencia y vicepresidencia, sino hablamos también de las juntas municipales y de las áreas donde hay influencia de gobierno, donde hay dirección. Entonces yo creo que el fundamento es ese, es un sistema para buscar una gobernanza adecuada, gobernanza que a los intereses de la población, sería tal vez el objeto, ¿verdad? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Homero. Estamos muy bien ahí en el sentido de que es parte de la forma de gobernar de una sociedad, ¿verdad? Vamos con Andrés Pineda. Muy buenas noches, Lita. Para mí la política es un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, para ir avanzando, como les decía, para no irnos demorando mucho, les voy a dar una definición de lo que es la política para que ustedes la puedan anotar. La política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que tienen el poder con el objeto de organizar a una sociedad. Entonces, la política es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que tienen el poder con el objeto de organizar a una sociedad. Entonces, acá, como estamos hablando de grupo, que es así como estamos nosotros organizados, ¿verdad? Por un grupo de personas que están conformadas por el presidente, el vicepresidente y todas estas personas que en conjunto pues toman las decisiones para nuestro país. Entonces, en síntesis, eso es la política. Y cuando nosotros mirábamos en los videos que decía de que era una crisis política que dio origen a todo este estado, pues era toda esa toma de decisiones que tenían en ese tiempo de cómo conformar un estado, de qué se necesitaba para que pudieran vivir bien las personas y todo lo que hemos venido nosotros hablando en estos días de clase. Entonces, esto es lo que da el origen al Estado, la política. Entonces, como generalidades en lo que tenemos del origen del Estado es la historia política, que esta trata sobre los diversos fenómenos políticos en el acontecer de la humanidad y a través del estudio sistemático de los mismos proporciona una herramienta valiosa para el estudio del Estado, que es lo que estábamos platicando, ¿verdad? Por lo que el apoyo de las disciplinas históricas es de aporte significativo para el desarrollo de este tema que nosotros tenemos a bien estudiar, que es la teoría del Estado.
Esta disciplina ha sido desarrollada por Francisco Porrúa Pérez, que es el que hemos estado viendo, que nos habló un poquito de lo que era la Constitución en la clase pasada. Pues entonces Francisco Porrúa Pérez divide el origen del Estado por historia de los hechos políticos y por historia de las ideas políticas. Cuando él hace esta división, se refiere a que la historia de los hechos políticos trata de los fenómenos políticos materiales que han sucedido en el tiempo y en el espacio. Y en la historia de las ideas políticas, este apartado trata sobre las teorías elaboradas por los pensadores. Estos pensadores quiere decir que son los filósofos, los teóricos, todas las personas que han participado en el desarrollo de lo que es el Estado. Entonces, en síntesis, pues el origen del Estado viene de la política y esta historia pues deviene de los hechos políticos, que son todos los conflictos que han existido entre las sociedades, y la historia de las ideas políticas, que son lo que han pensado los filósofos, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que todo esto viene desde la época antigua. Todo este desarrollo histórico pues se divide en 4 etapas. Estas etapas pues es la edad antigua o época antigua, como ustedes gusten llamarla. Luego viene la edad media o época intermedia, la época moderna o edad moderna, y luego tenemos la edad contemporánea, que es la actual, ¿verdad? Entonces, el Estado pues viene formándose en la época antigua por las dinastías imperiales de Asia Oriental. Entonces, para su definición de lo que es la dinastía de Asia Oriental, fue un accionar político que fungía como operadores unidos a un accionar religioso como representantes del cielo. Y por ello, señores absolutos de los hombres, el hecho político está constituido por sociedades políticas monárquicas hereditarias. Entonces, esa sería nuestra definición de lo que es las dinastías imperiales de Asia Oriental. Esta época antigua se divide en las dinastías imperiales de Asia Oriental y en Grecia. Ellos fueron los primeros que empezaron a organizarse y a conformar lo que es su organización, ¿verdad? Y esta organización, pues, está por el régimen político y por las organizaciones políticas. El régimen político es el sistema que ellos adoptaron de gobierno, cómo ellos tenían a un líder, quién era el que lo seguía. Ese es el régimen político en concreto. Y las organizaciones políticas son como los partidos políticos que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Que son agrupaciones pequeñas de personas que tienen ciertas ideas en ciertas áreas de, ya sea en el área de salud, etcétera. Entonces, cada quien va formando como sus diferentes criterios y por eso son las organizaciones que ellos hacen dentro del sistema de gobierno. Entonces, en Dinastía Imperial de Asia Oriental, tenemos como régimen político al absolutismo. El absolutismo, acá nos dice que es el poder político del gobernante que no está sujeto a ninguna limitación institucional fuera de la ley divina. Es poder único desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable y libre. Esto quiere decir que el poder lo tenía solo una persona y se creía que esta persona pues era elegida por Dios y que esta persona pues era el único representante, el único que podía tomar las decisiones para la sociedad en la que ellos vivían en esa época, ¿verdad? Eso trataba el absolutismo, que es el régimen político de la dinastía imperial de Asia Oriental. Dentro de las organizaciones políticas del absolutismo encontramos lo que es el despotismo y la teocracia. El despotismo es un gobierno de una autoridad singular, una persona o un grupo de personas que no están estrechamente relacionadas, que podían gobernar con un poder absoluto, un término relacionado
en el despotismo ilustrado. Esto quiere decir que en el despotismo no solo una persona podía gobernar de forma absoluta, sino que podía tener como 2 personas, 3 personas que lo podrían estar aconsejando y pues entre ellos tomaban unas decisiones. No era tanto solo que una persona tenía la razón en todo, ni que una persona tenía el poder únicamente. Entonces, en el despotismo se podían tener la idea de que puede ser 1 o 2 personas. Luego tenemos lo que es la teocracia. En la teocracia nos indica que es aquella relación de poder y orden de valoraciones de una organización. La teocracia tenía 2 tipos, donde el soberano representaba el poder divino y por ello su voluntad se asemejaba a la ley divina. Y 2, donde el poder soberano se encontraba subordinado al divino y este era expresado por medio de la clase sacerdotal. Entonces, en estas 2 formas de teocracia que se tenían, pues acá ellos ya basaban como su idea en la religión, ¿verdad? De que una persona que tuviera el conocimiento en todo lo que es la religión y el poder divino, pues tenía como cierta injerencia en lo que hacía el representante de la sociedad. Entonces, una de las formas de teocracia es donde una persona lidera con la semejanza de la divinidad, que es lo mismo que veníamos hablando, que era una persona elegida por Dios, decían ellos en ese tiempo, ¿verdad? Y 2, que es la segunda forma de teocracia, que ya están subordinados por una clase sacerdotal, es decir, que ya tenían a un sacerdote que los orientaba para la toma de decisiones en la sociedad, ¿verdad? Luego nos vamos a lo que es la segunda parte de esta época antigua, que es en Grecia. En Grecia se consideraba generalmente como una cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental por su poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, las ciencias y las artes. Entonces, esto le da origen a una corriente renacentista. Esto quiere decir de que la renacentista quiere decir que acá ellos adoptan nuevas formas para orientar a toda su sociedad, ¿verdad? Y esas nuevas formas que implementó el renacentismo son en ideas de estudios, de ciencias, de artes, que ya empiezan como ellos a involucrar en su sistema de gobierno, ¿verdad? Que las personas pues reciban clases, y ya sea de música, de pintura, etcétera. Entonces, esta corriente renacentista, pues dicen de que fue como una de las más importantes porque dio como más ideas renovadoras a una forma de gobierno como en la que estamos nosotros actualmente. Entonces, dentro de los regímenes que tenemos en Grecia, que como hablábamos que régimen es el sistema de gobierno que ellos adoptaron, fue la democracia. Y luego en sus organizaciones políticas tenemos la espartana y la ateniense. La primera, que es la espartana, estaba gobernada por un régimen militar donde sobresalía el transpersonalismo, o sea, el sacrificio del individuo en aras de la comunidad política. Este tipo de organización es conocido a través de las leyes de Licurgo. Y estas leyes de Licurgo es el compromiso con sus leyes, era tal tras hacer jurar a los espartanos que las acatarían hasta su regreso a la ciudad. Se quitó la vida, Licurgo se quitó la vida al salir de la ciudad para que sus leyes fueran perpetuas y que sus principios fundamentaran las reformas de subordinación en todo el interés privado al bien público.
Luego tenemos la ateniense, que es otra forma de organización política de la democracia que se vivió en Grecia, que esta es a diferencia de la militar, en la que participaban los individuos en el gobierno como hombres libres, y por ello surgió lo que conocemos como la democracia ateniense. La historia de Atenas se extiende más de 300 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas durante la época clásica griega. Luego, ellos acá adoptaron una característica en sus organizaciones políticas. Como decíamos, las organizaciones políticas son las agrupaciones de la ciudad que tienen sus propias formas de pensar, pero en estas dos agrupaciones que teníamos, organizaciones que eran la espartana y la ateniense, tenemos como característica que ellos tenían contemplado lo que es el monismo, que este monismo es una posición filosófica, es decir, un pensamiento que ellos tenían acerca de lo que es el origen del Estado. Entonces, esta posición filosófica que ellos tienen del monismo dice que concibe que el universo está constituido por un solo arje o sustancia primaria, y según el monismo materialista todo se reduce en última instancia a materia, mientras que para los espiritualistas o para el idealismo hegeliano especialmente es un principio único al espíritu. Entonces ellos creían de que solo hay una realidad que es Dios, que es la forma espiritual en la que ellos miraban el monismo, y en la material, que ellos decían de que solo existía una forma en la que nosotros habíamos surgido como personas, ¿verdad? Que es con la gran explosión que se dio en el universo, y solo esta materia explica la realidad. Entonces, estos filósofos monistas, pues entre algunos que son más nombrados está Parmenides, Anaximandro y Demócrito. Entonces ellos fueron filósofos monistas que estuvieron en las organizaciones políticas espartanas y atenienses de Grecia. Todo eso es de la época antigua. Luego nos vamos a ir a lo que es la época intermedia o Edad Media, y en esta época se dieron 3 regímenes políticos, que es el pontificado, el imperio y la monarquía absoluta. Entonces, en la Edad Media, podemos considerarla como una primera etapa de formalización del Estado, y fueron intereses religiosos y el cristianismo, que era una doctrina de salvación no filosófica ni una teoría política. Esta Edad Media se centra más que todo en lo que es el cristianismo. Ellos acá ya empezaron a adoptar como doctrina fundamental de este periodo al cristianismo. Entonces, en otra característica que tenemos de esta Edad Media es que, a diferencia de la época antigua, que miraban lo que era el monismo, en la época intermedia ellos tuvieron la posición filosófica del dualismo. El dualismo es una doctrina que afirma la existencia de 2 principios supremos increados, contornos independientes, irreductibles y antagónicos, uno del bien y otro del mal, por cuya acción se explica el origen y la evolución del mundo, y también en un sentido más amplio a la doctrina que afirma por órdenes de ser esencialmente distintos con más o de un dualismo filosófico o metafísico que se opone de modo irreductible al panteísmo y holismo en la filosofía china.
Ellos utilizaron los términos del yin y el yang para indicar la dualidad de todo lo existente en el universo, yendo más allá de dos principios supremos e irreductibles y pudiendo ser aplicados a cualquier objeto o situación. Entonces, a diferencia, como les indicaba, pues en la época antigua tenían la posición filosófica del monismo y en la edad intermedia de lo que les comentaba ahorita, que es el dualismo. En esta Edad Media se habla del conjunto de pensadores cristianos que constituyeron la llamada también escuela patrística. Esta escuela patrística es la fase en la historia de las organizaciones y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon neotestamentario hasta alrededor del siglo 8 se ocupó a la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas. Entonces, este punto de partida del cristianismo fue lo que es el Nuevo Testamento, donde tomaron en cuenta la nueva concepción revolucionaria que se concretó con el cristianismo en la relación al hombre, que toda potestad proviene de Dios. Fue la base de la escuela que ellos tuvieron, que como hablamos, pues es la patrística, ¿verdad? Entonces, como les indicaba, ellos tuvieron regímenes políticos. El primer régimen político, que fue el pontificado, habla sobre la dignidad y cargo del pontífice. En la antigua Roma era el funcionario que tenía a su cuidado el puente sobre el río Tíber. Más tarde el término tomó otro significado, que son los pontífices, eran hombres que pertenecían al Consejo Religioso Supremo de la Antigüedad Roma, llamada Colegio de Pontífices, en el que Pontifex Maximus poseía la máxima representación religiosa. Actualmente este término se refiere a lo que es el Papa, quien es el jefe supremo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El término de raíz latina y referida a las personalidades políticas. Entonces ahí como clave para que se les quede el pontificado lo pueden relacionar a lo que es el Papa y cómo está ahorita actualmente esto. Luego tenemos lo que es el Imperio Romano, que dice que fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital Roma, un imperio de latín imperius, es el término más riguroso, un estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, que consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión. Como nota sobresaliente de este periodo aparece Santo Tomás, que es Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que se le considera como el máximo representante de esta época, siendo su obra más importante la Suma Teológica. Esta Suma Teológica era la obra más famosa de Santo Tomás de Aquino por su influencia sobre la filosofía posterior, sobre todo el catolicismo, concebida como un manual para la educación teológica. Luego, como última forma de régimen político que tuvimos en la Edad Media o época intermedia fue la monarquía absoluta, que esta forma de gobierno en la que el monarca, rey, emperador, tiene el poder absoluto. No hay división de poderes, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. La administración de la justicia puede ser autónoma relativa a la relación al rey, al igual que las instituciones parlamentarias. No obstante, al monarca, la palabra del rey es la ley. La concentración del poder la justifican por considerar que la fuente del poder es Dios, ante quien responden por el derecho divino.
Luego tenemos lo que es la época moderna, que esta época moderna abarcó más formas de regímenes políticos. En la época moderna o edad moderna tenemos 5 regímenes políticos. Entre ellos está el feudalismo, la reforma, el contractualismo, la monarquía parlamentaria y la democracia. Entonces, el feudalismo puede definirse como un conjunto de instituciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principalmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, y en obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto al vasallo, dándose el caso que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como efecto la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado feudo. Carlos Marx dijo que era el modo de producción con unas peculiaridades, formas de relaciones socioeconómicas, situado entre el esclavismo de la antigüedad y el capitalismo moderno. Concretamente lo entiende como un conjunto de relaciones de producción y dependencia entre el campesino y el señor, propietario de la tierra de aquel que usufructuaba en un momento de predominio de la agricultura como fuente de riqueza. Para Maurice Dobb, es un sistema bajo el cual el estatus económico y la autoridad estaban asociados con la tenencia de la tierra y en el que el productor directo, a su vez, era el poseedor de algún terreno. Tenía la obligación basada en la ley o el derecho consuetudinario de dedicar cierta parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su superior feudal. Otro fenómeno interesante es que en el Estado moderno se aprecian 3 características, que es la unidad, que según Thomas Hobbes, esta es una voluntad superior que no se doblega ante otras voluntades. Luego está la organización constitucional, o sea, una comunidad organizada por instituciones que ha de realizarse. Y luego la autolimitación del Estado frente a los individuos por un orden jurídico que regula las relaciones de Estado, individuos, donde todos estos tienen derechos personales conocidos con el nombre de garantías individuales, detalle que no se conoció en la polis antigua. Estas garantías individuales son pues también las que nosotros hoy en día tenemos en nuestra Constitución y que, como lo indican acá, pues no, en las edades o épocas anteriores, pues esas no existían, ¿verdad? Acá me está comentando Homero de que es bastante material lo que les estoy indicando y sí se les va a estar compartiendo ahorita este fin de semana y se los voy a pasar a todo en orden para que ustedes puedan tener también esto que yo les estoy comentando para sus exámenes, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la reforma, que la reforma es durante el siglo XVI, en donde varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa Occidental, especialmente con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristianidad. A este movimiento religioso se le llamará posteriormente como Reforma Protestante, por ser un intento de la reforma de reformar la Iglesia cristiana buscando la revitalización del cristianismo primitivo y que fue apoyado políticamente por un importante grupo de príncipes y monarcas. Esto se caracterizó por el sistema sacramental de la Iglesia Católica, que permitía y justificaba exageraciones como la venta de indulgencias, que según Martín Lutero fue un secuestro a lo que es el Evangelio, por lo que ellos pedían del diezmo y todas las contribuciones que pedían para la Iglesia. Esta doctrina consiste en considerar lícitos los actos de gobierno para que tengan un sentido ético y cuando tienen al fortalecimiento del poder y el bienestar del público.
conceptos que dieron lugar a lo que ahora se conoce como maquiavelismo o maquiavélico, que fue lo que nosotros vimos en los videos anteriores también, ¿verdad? Luego nos encontramos con el otro régimen político, que es el contractualismo. El contractualismo derivó de la palabra contrato. Es una corriente de la filosofía política y del derecho que se originó en el siglo V. No es una doctrina política únicamente o uniforme, sino un conjunto de ideas con un nexo común, si bien extremadamente adaptable a diferentes contextos, lo que explica su vitalidad y su capacidad para ir evolucionando y redefiniéndose hasta la actualidad. Es una teoría política de las más influyentes de los últimos 300 años. La estructura actual de los distintos estados y naciones generalmente se encuadra dentro de sus límites. No debe confundirse con la democracia, pues no todas las teorías contractualistas, como vemos, defienden modelos políticos democráticos. Y luego tenemos lo que es la monarquía parlamentaria. Esta es una forma de gobierno existente en la democracia occidental actual, en la que el rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo, que el poder legislativo es el parlamento y el poder ejecutivo es el gobierno, es decir, el rey o reina, pero no gobierna únicamente el rey, ¿verdad? Sino que siempre con la ayuda o con la asesoría de su parlamento. No toma las decisiones únicamente el rey. Luego, otra característica es que permite reservar una mayor capacidad y funciones al rey, que retienen gran parte del poder, por ejemplo, controlando al poder ejecutivo. Y luego tenemos lo que es la democracia. La democracia es una forma de organización de grupo de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de posiciones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren la legitimidad a los representantes. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Entonces, como estamos viendo lo que es la Edad Moderna, este ya es el tercer periodo histórico. Ya vimos lo que es la época antigua, la época intermedia y luego la época moderna o Edad Moderna, que es el periodo en el que triunfan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación, la razón frente al periodo inmediato anterior, ¿verdad? En este ya tiene más participación la sociedad, ya se le toma como interés a lo que piensan en la sociedad para poder pues vivir en armonía y el bien común, que es el objetivo principal de todos los estados. Y luego, por último, tenemos la edad contemporánea, que es la edad actual, o en la que estamos nosotros ahorita. Y acá está lo que es la monarquía constitucional como régimen político. Es una forma de gobierno donde el monarca ostenta la jefatura de Estado. También puede caracterizarse porque el rey o la reina tenga un papel de moderador o árbitro en los conflictos políticos del gobierno elegido democráticamente. El rey puede conservar el poder soberano o bien lo comparte con el pueblo al que concede una serie de derechos mediante una carta otorgada o constitución, en tanto que en la parlamentaria pasa a ser una figura esencialmente simbólica. El ejemplo clásico de la monarquía constitucional es el Reino Unido,
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que dejó principios de gobierno que se aceptan generalmente en nuestra era, por ejemplo, que se da una división e independencia de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que significa una sustanciación notable para la época que trae consiguientemente el aporte para la doctrina sobre la separación de poderes. La separación de poderes o división de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado en las cuales la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto, junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales. Es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. Moderadamente, la doctrina denomina esta teoría en sentido estricto como separación de funciones o separación de facultades, al considerar el poder como único, indivisible y perteneciente original y esencialmente al titular de la soberanía, nación o pueblo, resultado imposible de concebir de aquel que pueda ser dividido para su ejercicio. Entonces, en resumen, ahí les compartí lo que es el desarrollo y origen histórico de lo que es el Estado. Entonces tenemos las 4 épocas: época antigua, época intermedia, época moderna y la época contemporánea. Época antigua se divide en dinastías imperiales de Asia Oriental y en Grecia, que en dinastías imperiales tenemos lo que es el absolutismo y en Grecia lo que es la democracia, con las organizaciones espartana, ateniense y macedónica. Luego, en la época intermedia, tenemos lo que es los regímenes políticos del pontificado, imperio, monarquía absoluta, y como característica principal, que es la doctrina del cristianismo. En la época moderna tenemos al feudalismo, la reforma, el contractualismo, la monarquía parlamentaria y la democracia. Y en la edad contemporánea tenemos la monarquía constitucional. Entonces, para su próxima clase, como les comentaba, yo les voy a estar compartiendo esto de forma electrónica. También ahorita les voy a compartir un material que es un libro de Francisco Purrúa Pérez, donde él hace también esta distribución de lo que es el origen y desarrollo histórico del Estado, para que ustedes lo puedan tener y para que puedan elaborar su siguiente tarea, que vamos a trabajar lo que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo, esto está súper desordenado porque yo lo hice ahorita, ¿verdad? Pero vamos a dividir lo que es la época antigua, la época intermedia y la época moderna, y vamos a colocar todos los regímenes políticos que vimos el día de hoy en cada una de ellas, y les vamos a anotar lo que nosotros comprendimos de cada uno de esos regímenes políticos. Y ese va a ser su línea de tiempo de cómo se desarrolló lo que es el Estado. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, en la época contemporánea tenemos la monarquía constitucional. Y se recuerdan que les dejé de tarea de que leyeran lo que era la Constitución, que la tuvieran ustedes a la mano. Y para ello vamos a ver a 2 participantes también que nos puedan explicar qué es para ellos la Constitución Política de la República de Guatemala, o por qué existe este documento actualmente, o qué relación tiene esta Constitución Política con lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. 2 personas voluntariamente. Acá tenemos a Odra Castro. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Para mí, la Constitución Política de Guatemala es el principio de todos los regímenes, reglas y que se establecieron en nuestro país, en nuestro mundo, digamos, ¿verdad? Para que todos pudiéramos convivir de una manera más armónica y pudiéramos establecer normas, ¿verdad? Que todos tenemos la obligación de cumplir.
Muy bien, gracias. Ahí nos dijo una palabra clave, ¿verdad? Que todos podamos tener normas. Entonces vamos con Enrique III, por acá tiene la mano levantada. Licenciada, muy buenas noches. Para mí la noches. constitución política es la primordial para constituirnos como una república, como nación que somos, libre, independiente y soberana. Y pues la constitución es la Carta Magna, como se le llama también, y es la ley suprema de nuestro país. Y está dividida en tres partes. Una es la procesal, la otra es la dogmática, creo. Sí, dogmática y orgánica. Y pues es la que también está la que le da órdenes y cómo se establece qué poder y cómo deben de gobernar nuestros representantes en el país. Y pues le da soberanía al pueblo, ¿verdad? Gracias, Lick. A usted, gracias, Enrique. Entonces vamos con Andrés Pineda, que nos pueda explicar por qué es importante para nosotros ver o estudiar lo que es la Constitución de la República de Guatemala. ¿Por qué cree usted que es importante? Para mí es importante, pues, porque acá hay leyes, sí, básicamente de aquí se derivan muchas leyes, como el Código Penal, el Código Procesal Penal. Incluso acá en los considerandos de la Constitución de la República, el Estado garantiza y protege la vida de los seres humanos dentro del territorio guatemalteco. Asimismo, que la educación y la salud sea dada a todos los pobladores del territorio guatemalteco. Adicionalmente a esto, dicta que el Estado y las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a participar del desarrollo social. Y lo más importante, ¿verdad? Que acá en considerando podemos encontrar también que el Estado de Guatemala ha sido asignado los acuerdos de paz que incluyen los compromisos relacionados con la población y el desarrollo. Acá el Estado tiene que garantizar educación, salud y vivienda a todos los pobladores. Y como vuelvo y repito, de acá se derivan muchas leyes primordiales en el funcionamiento del Estado de Guatemala. Muchas gracias. Vamos con Fernanda Paz, por favor. Buenas noches, licenciada y compañeros. Buenas noches. La Constitución establece la estructura del Estado, su forma de gobierno y sus mecanismos para garantizar y hacer valer los derechos consagrados en la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias manos levantadas y vamos a darle la palabra a Joseph Silva y a Homero Ávila después, y con ellos vamos a terminar ahí lo que es la Constitución. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues para mí estudiar la Constitución es para poder conocer nuestros derechos, entender la estructura del Estado, como también conocer las responsabilidades que tiene el Estado. También puede ser proteger la democracia y siento yo que también para fomentar la justicia y la igualdad. Muy bien, gracias. Homero. Buenas noches. Yo creo que la Constitución, en principio, es la estructura del Estado, que contiene la Constitución, que seríamos un Estado. Ahí si gustan, escríbanme por el chat. ¿Ustedes creen? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Si no existiera la Constitución, nosotros fuéramos un Estado.
No, licenciada, y también ahí ese es un documento que garantiza la democracia, la verdad, y los derechos que necesitamos como guatemaltecos. Exacto. Pues les comento que la mayoría